Bueno, pues del caso Koldo hemos pasado al caso Ábalos, del caso Ábalos al caso PSOE, porque están ahí metidos todos los altos cargos. Hay 20 cargos del PSOE, hay ministros para dar y tomar. ¿Y quién aparece en medio? Un señor conseguidor, un comisionista llamado Víctor Gonzalo de Aldama. ¿Y con quién se reunía? Con Begoña Gómez. Dice la gente, ¿cómo ha podido ocurrir esto? ¿Cómo ha podido ocurrir? Les vamos a mostrar el vídeo, lo van a ver, donde aparece Begoña Gómez y su unidad de negocios a la sombra o al sol de Pedro Sánchez. Un día lo descubriremos. Bien, y con toda la obscenidad del planeta aparece vendiendo y ofreciéndose para facilitar que consigas los fondos que reparte el gobierno de su marido. Dice la gente, ¿cómo ha podido ocurrir esto? Véanlo. Desarrollamos una orientación muy práctica basada en cómo profesionalizar esa estrategia de captación de fondos para que sea exitosa dentro de la compañía, ¿no? Vale, me ha quedado claro. O sea, más allá de la oratoria, que lo dejo para otro programa, vamos a ver, que usted a lo que se dedica es a conseguir que las empresas tengan éxito en la captación de fondos. Bien, ¿qué tipo de fondos? Subvenciones para el tercer sector, ONGs, entidades sin ánimo de lucro. Ya, bien. ¿Quién es el principal aportante de esas subvenciones? ¿El gobierno de quién? De su marido. Pero aquí no hay conflicto de intereses, ¿verdad? Es que esto de verdad que es cachondeo, pero elevado al cubo. Vamos a ver, esta persona lleva exhibiéndose como conseguidora de fondos de los que reparte su marido desde hace aproximadamente 3-4 años. Y a todo el mundo le ha dado igual. Ahí la tienen. Estos vídeos se distribuían abiertamente. Lo ha hecho para los fondos de recuperación, los fondos de salvamento de las empresas por culpa del COVID, por la crisis energética. Lo ha hecho con los objetivos 2030, esos famosos que nos torturan a todos y que acaban haciendo que las empresas tengan que gastarse un dineral en conseguir pasar X controles, que son los controles del gobierno de su marido. ¿Y quién impone esas leyes? El gobierno de su marido. ¿Y qué hace ella? Vender la fórmula para ser exitoso en la captación de fondos y decía en otro vídeo, para que esas obligaciones 2030 no sean obligaciones, sean una oportunidad de conseguir fondos. Toma ya, con dos narices, o sea, pero sin ningún disimulo, ha estado abiertamente vendiendo sus servicios como facilitadora, vamos a decirlo así, no vamos a decir conseguidora, venga, hay que dejarle una diferencia con respecto al Aldama. Bien, como facilitadora para sortear o para conseguir que las normas que impone su marido se conviertan en un mecanismo de captación de fondos de los fondos que reparte su marido. ¿Esto no es tráfico de influencias? Porque es que lo lleva haciendo año tras año y aquí ha dado olímpicamente lo mismo. Ahí la tienen, en el vídeo. Ustedes me explicarán qué les parece, porque esto es de vergüenza, pero de vergüenza multiplicado por 10. Lo ha hecho con esta historia y ahora aparece directamente metida de hoz y coz en unas relaciones con Víctor Gonzalo de Aldama, que es la pareja inseparable de Cueto, que Grupo Cueto es el de las empresas Soluciones de Gestión, que era el tragadero de contratos y de fondos que habían diseñado todos los coldos del Partido Socialista. ¿Y a qué se dedicaba ella con Víctor Gonzalo de Aldama? Pues, por ejemplo, a reunirse con el máximo directivo de Globalia. ¿Y qué pasó con Globalia? Que consiguió 615 millones de euros en un rescate. ¿Quién lo concedía? Su marido. Bien, o sea, ¿quieren que sigamos? De estas ha habido por todas partes. Últimas noticias. Va y resulta que además, en medio de todo eso, alguien le pega un chivatazo a la red. ¿Qué red? La de Aldama. ¿La que se reunía con quién? Con Begoña Gómez. Y gracias al chivatazo se ponen a sacar dinero. Y ese dinero acaba en República Dominicana, acaba en Luxemburgo. Y no pasa nada. Y de nuevo no pasa absolutamente nada. Bien, seguimos para bingo. Va y resulta que le empiezan a mirar todas las relaciones a Aldama. Resulta que Aldama estaba multiplicando esto hasta el punto de que también aparecía en el caso del Seagate. Y también aparecía con la trama de las maletas. Y también aparecía moviendo ahí dinero. ¿Y con quién se reunía? Con Begoña Gómez. Pero tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Miren, esto no es caso Koldo, no es verdad. Es el caso PSOE. Ya tenemos a 6 ministros metidos de hoz y coz. Ya tenemos a 20 altos cargos, ya tenemos a 2 gobiernos autonómicos y, repito, por conexión directa con el principal comisionista de la trama, Víctor Gonzalo de Aldama, tenemos a Begoña Gómez. Así de clarito y así de evidente como son los vídeos en los que ella vendía sus servicios. Yo no estoy investigada, ni yo ni nadie de mi gobierno. Y no salimos en el sumario. Es que eso creo que es muy importante. Y se han detenido a 20 personas y nadie de Baleares. Lo digo porque esta es absolutamente la realidad. Por tanto, mi gobierno, en todo caso, podría ser víctima. Jamás, ni cómplice ni colaborador, jamás.
Usted no está imputada por el momento. Bueno, Raúl Vilas, Sandra León, bienvenidos. Hola, Carlos. O sea, hay que tener la cara muy dura. Vamos a ver, simplemente una pequeñita explicación jurídica. Todo juez que comienza una investigación, y este juez, el señor Moreno, Ismael Moreno, lleva desde hace prácticamente 2 años investigando esta causa. Evidentemente quiere cerrar la instrucción antes de elevarlo. Como están aforados, porque están todos protegidos por el Tribunal Supremo, porque decían que lo iban a quitar, pero se han quedado todos ahí agarrotados en el Tribunal Supremo, no vaya a ser que les tenga que juzgar un organismo, un tribunal como al resto de la población. Si tú tienes que solicitar que se les pueda juzgar, tienes que realizar un suplicatorio y elevarlo, momento en el que pierdes la instrucción. Ningún juez quiere cerrar eso antes de tener terminada la instrucción. Por eso, señora Armengol, usted todavía no está imputada, punto final. Así de básico, ni usted, ni Marlaska, ni su compañero de partido y ahora ministro Ángel Víctor Torres y antes compañero de gobierno regional, ni Ábalos, etcétera. Porque Ábalos tampoco está imputado. Y si no, denos usted una explicación a esto. ¿Por qué no está imputado alguien a quien le han echado a empujones, teóricamente, del partido? Pues por eso, simplemente por ese pequeño detalle. Bueno, Raúl, en este bloque vamos a intentar explicar que esto evidentemente ya ha superado. Esta persona a la que veíamos dar unas explicaciones pésimas con una oratoria lamentable, Armengol, fue presidenta del gobierno balear. Allí realizó una serie de compras con contrato verbal, las mascarillas o las cajas de las mascarillas no llegaron ni a abrirse, pero resulta que hay en estos momentos ya 6 personas, 6 o ministros en aquel momento, que luego han llegado a ser ministros implicados. Hay una presidenta del Congreso de los Diputados, ella, hay 20 cargos socialistas, hay una mujer del presidente, y esto evidentemente ha dejado de ser el caso Koldo. Esto ya es una tomadura de pelo, ya ni siquiera es caso Ábalos, es caso PSOE. Y yo no sé si acabaremos diciendo que es algo más que el caso PSOE. Pues veremos, no es descartable. Lo primero, lo de la oratoria, que parece una tontería o ponerse muy quisquilloso, por mucho que nos hayamos acostumbrado en España a que el nivel de la política sea muy bajo, yo creo que como sociedad, si nos queremos un poquito a nosotros mismos, tenemos que exigir que la tercera autoridad del Estado, la presidenta del Congreso, del Parlamento, que es el lugar al que se va a hablar, sepa hablar. Esta señora no sabe hablar en español y solo hay que ver la comparecencia del otro día. En segundo lugar, dice que viene a decir que su gobierno es víctima de la trama. Y, curiosamente, es una trama en la que todas las administraciones implicadas son del Partido Socialista. Todas. O sea, el Ministerio de Interior, el Gobierno de Baleares, el Gobierno de Canarias, el Ministerio de Sanidad, Transporte, etcétera. Entonces, claro, si fuesen víctimas, ¿por qué no hay víctimas, entre comillas, entre las autonomías que gobernaba el Partido Popular y solo son del Partido Socialista? Pues evidentemente porque no son víctimas, sino que forman parte de una trama que utilizaban las administraciones socialistas. Que por cierto, hay una... Eso ya te implica una responsabilidad, como mínimo, por no haberlo denunciado o por no haber actuado. Y ya para terminar, la explicación que da de la gestión que hace una vez que recibe las mascarillas, que primero dice que no eran FFP, pero que las iba a utilizar como quirúrgicas, luego dice que estaban en mal estado y las mantiene escondidas durante 3 años y no reclama hasta el último día, justo cuando les han echado del gobierno. Vamos, es que yo creo que... Sandra, déjame que veamos otro pasaje, porque además de todo esto es que incluso dentro de la administración socialista, qué casualidad que 2 comunidades autónomas que no son sanchistas fueron las que dijeron que no. Por eso decía yo que espérate tú, que no tengamos que acabar llamándole a esto, incluso de otra manera que no sea trama PSOE, porque evidentemente todos los que estaban son del PSOE, pero qué casualidad que todos los que estaban son del ámbito de relación de Pedro Sánchez. Que muchas veces confundimos el PS de Pedro Sánchez con el PS de PSOE. Pero bueno, vamos a ver otro fragmento maravilloso, Armengol. No dejaré que mancillen mi nombre, ni que mezclen ni mi nombre, ni mi gestión, ni la gestión del Gobierno que tuve el honor de presidir durante 8 años a nada que se parezca a la corrupción. Que nos llegaron... A todos los miembros del Gobierno nos llegaban nombres de empresas de diferentes sitios, de empresarios, de gente que tenía un contacto que pensaba que alguien podía intermediar en China para poder comprar material sanitario. Oye, y qué casualidad, les llegaban... Justo eligen esta. Sí, les llegaban tantas ofertas y justo que todos elegían la de soluciones de gestión donde estaba todo gente que conocía al PSOE, a Ábalos
a Begoña Gómez. ¡Qué casualidad! Y además Oye, es con una una cosa amplia- maravillosa. y una empresa Y por con una cierto, amplia los viajes experiencia. todos con Globalia, que es con quien se reunía Begoña Gómez. Es una casualidad, una casualidad. Una empresa con amplia experiencia, pero de todas Sí, en formas hay que Angola. reconocer una cosa. Raúl se metía con la oratoria, oye, la intervención desde un punto de vista de comunicación política fue brillante. Ella hizo una interpretación de Óscar y además... Pero de Óscar Puente, ¿no? Sí, Dices. también. Presentándose como víctima y además aprovechándose de una cosa de la que casualmente se aprovechan todos aquellos que están inmersos en casos de corrupción o similar, ¿no? Que es de que es un tema muy complejo y entonces la mayor parte de la gente no rasca, se queda con la superficie. Entonces ella se presenta como víctima y a mí hay un episodio de esa comparecencia que me llama especialmente la atención. Ella dice, fuimos una administración que incluso llevamos Modélica. a analizar esas mascarillas. No todos lo hicieron, ¿no? Y entonces eso ya como que demuestra su buen hacer, porque ella misma dice, si yo hubiera sospechado que aquí había algo extraño, no las hubiera mandado a analizar, hubiera tirado para adelante y ya está. Claro, se le olvida una cosa, está muy bien que mandes a analizar las mascarillas, pero si luego el resultado se lo comunicas a alguien. Si te lo callas, a lo mejor es un poco sospechoso. Bueno, para empezar... ¿Y qué análisis? Pero si Adrián Barbón, el presidente de Asturias, ha contado Que se metió en Google. simplemente con poner el nombre en Google ya dijo, madre mía, yo con estos no contrato. Oye, y un día 26 me parece que es cuando les llegan las mascarillas y un día 27 de abril es cuando el servicio de compras dice, por la sencilla razón, se acordarán todos ustedes, era tan sencillo como comparar una de esas mascarillas que le llamaban egoístas con esas de telilla que llevaba todo el mundo, no en aquel momento, porque nos dejaron sin mascarillas, por eso se disparó la muerte. Pero bueno, vamos a En otra aquel momento cuestión. íbamos con una bufanda al supermercado. Sí, sí, el que podía, Yo me acuerdo, el que por podía, lo menos yo. pero es que era tan sencillo como poner las dos. Bueno, pues el servicio de compras les dijo, va a resultar que no es castaña, que es huevo, literalmente, Claro, pero es que porque no se se lo parecían dice- como un huevo a una castaña. No se lo dice al Parlamento, no se lo dice a la intervención de la Administración, no se lo dice a la oficina, bueno, a los técnicos de los fondos europeos, no se lo dice a la Oficina Anticorrupción, que en un momento determinado inició una Sandra, y investigación. emite un No se lo dice a la certificado- Guardia Civil, emite que un cer- también inició un Sandra, informe. emite un certificado diciendo que la compra ha sido satisfactoria para que los de la trama pudieran seguir vendiendo en otras administraciones y se queda tan ancha. Y o para sea, trincar claro. ella los fondos europeos, es decir, sabiendo que ya Exacto. eran una estafa, hace el certificado y le dice a Europa, oye, pagadme estas mascarillas. dice, ya que es una estafa, vamos a hacer dos, que así me lo llevo directamente de Europa. Pero bueno, esto se circunscribe a ella, se circunscribe a Koldo, se circunscribe a Ábalos, evidentemente no, otro de los protagonistas de la semana, Óscar Puente. Les adelanto una cosa, Óscar Puente Alvarito, Alvarito Óscar Puente. En las famosas reuniones en La Chalana, días 2 y 3 de noviembre, del momento en el que se pone a grabar la Guardia Civil, año 2023, quienes empiezan a reunirse, no, año 2022, perdón, estas fueron en el 2022. Quienes empiezan a pasar por ahí, estaba el Alvarito, estaban otros cargos. Había 3 cargos que no han sido destituidos en estos momentos, pero es que el propio hermano de Koldo García Izaguirre, Joseba, sigue contratado en estos momentos, no sé si cambiar la palabra contratado por enchufado, porque está en el servicio de limpieza. Lo han metido en el servicio de limpieza del ministerio y no lo quitan, pese a que el sumario está salpimentado por todas partes de era el que cogía el dinero de los cajeros, era el que llevaba el dinero en metálico y lo metía en una cuenta a nombre de una menor, era el que transportaba el dinero, era el que viajaba a no sé dónde, y no lo quitan. Pero vean a Óscar Puente. Se le ha cesado muy concretamente porque en esa respuesta a la Oficina Antifraude no se es honesto con los hechos que han sucedido y en el momento en el que he tenido conocimiento de eso hemos procedido al cese. Pero, insisto, no prejuzgamos ni decimos que este señor tenga una relación con la contratación que le haga responsable o culpable de nada, pero sí, a nuestro juicio, ha tenido un comportamiento que nos ha hecho perder la confianza y por eso le hemos cesado. Con toda transparencia lo explico. Bueno, Álvaro Sánchez Manzanares le pillan en unas conversaciones porque tenía hilo absolutísimamente directo con la trama. Y evidentemente, ¿de qué hablaban? Hablaban de las contrataciones. ¿Lo sabían? Tenían conocimiento de la investigación desde hace años. Desde hace años. ¿Por qué? Porque se les presentaron en los ministerios la gente de la UCO. Se les presentaron por todas partes, sabían lo que estaban preguntando. Óscar Puente hereda ese ministerio y lo hereda con esa gente. La gran pregunta es ¿por qué los ha dejado dentro?
Y la respuesta es obvia, porque esta es la trama del PSOE. ¿Y por qué está Joseba? Pues porque me imagino que Koldo les estará diciendo tened mucho cuidado porque si no casco todo lo que sé de vosotros. Evidentemente. Por cierto, una de las frases así, ya que la dejaremos para la historia de este tipo de cuestiones, porque tenemos al famoso Roldán del caso Roldán con aquel hinchable tapándose sus partes, tenemos al Tito Berni con los pantalones a media asta y ahora tenemos la frase de Alvarito, una de sus frases. ¡Joder, qué degenerado eres, Koldo! Es que siempre que me llamas estoy con tías. Bueno, esperemos que no le llamase 24 veces al día. O sea, es que son las frases de la radiografía clásica de la corrupción del PSOE. Yo que quieren que les diga, pero es así, Raúl. Sí, y solo hay que ver, insisto, quiénes están más afectados. ¿Quién era Francina Armengol? La baronesa, como se dice, o la líder territorial más próxima a Pedro Sánchez. Ella es presidenta del Congreso por eso y por su cercanía al separatismo. La otra comunidad es Canarias. Aquí entra Tito Berni. Y la relación que ha habido también del sanchismo a través del Congreso y del Tito Berni con Canarias. Ábalos, Ministerio de Fomento, secretario de Organización y mano derecha de Sánchez hasta que misteriosamente deja de ser mano derecha hace un par de años o menos, y Salvador Illa, PSC y Ministerio de Sanidad. Había otras administraciones socialistas que no están en la trama. Quiero decir, están precisamente todo lo que rodea el sanchismo. El sanchismo. Es un escándalo del sanchismo, además de su mujer, de la que luego hablaremos. Sandra. Y al hilo de eso, estábamos hablando de Alvarito. También es importante saber quién es este señor, porque este señor tiene una historia muy peculiar. No es un cualquiera, es un hombre que era un concejal en Las Rozas, si no me equivoco, después le ficha José Blanco, se lo trae bueno, un poco a Ferraz, donde va medrando, crea para él un puesto específico en Puertos del Estado, le meten los consejos de administración de determinadas autoridades portuarias y luego llegamos ahí poco a poco hasta la época de Pedro Sánchez y las primarias y a mí me hace mucha gracia porque claro, este señor que se mete en la Comisión de Ética y Garantías y demás del PSOE se le ve, es un perfil para la Comisión de Ética. Sí. Bueno, estamos hablando del PSOE. Entonces le dice a Pedro Sánchez, no, es que esto del crowdfunding, acordaros de la polémica que hubo, esto está muy mal. Ahora bien, en lugar de hacer algo más, vamos a llegar a un acuerdo. Dejas de utilizar este crowdfunding, empiezas a recibir el dinero a través de la cuenta del PSOE, pero a cambio yo no me intereso por lo que ha pasado con el crowdfunding. Y el dinero, a partir de ahí, ¿qué pasa? Se queda en la cuenta del PSOE. Eso es. Y a partir de ahí, entonces, ¿qué pasa? Que a este señor le asciende Pedro Sánchez. Hombre, ¿te parece poco? Es que es importante. Hombre, se le vieron principios y ética. Dijeron, una persona que es capaz de negociar con el que ha traído un crowdfunding ilegal y ha conseguido que se quede en las cuentas del PSOE, es un crack. Para Puertos del Estado y para que tramite los contratos con Ábalos & Company. Bien, vamos con la persona responsable de todo esto, porque si es una trama en la cual aparecen, que luego se lo vamos a resumir en un gráfico para que lo tengan ustedes clarísimo, en la que aparecen 6 ministros o de aquel momento o posteriores, pero 6 personas protegidas o en aquel momento o ahora con cargo de ministros. Si aparece una presidenta del Congreso, si aparece medio sanchismo, si aparece Koldo, que era la persona de referencia, dicen, de Ábalos, sí, de Ábalos ya lo sabemos, pero previamente de Santos Cerdán. Y Santos Cerdán es el actual secretario de organización del Partido Socialista, el que reparte los cargos, según indicaciones de Pedro Sánchez. El amo de la barraca se llama Pedro Sánchez y Pedro Sánchez ha salido a proteger a los suyos, mírenlo. Pues evidentemente, tanto los ministros o en este caso la presidenta del Congreso, pues evidentemente claro que cuentan con mi respaldo. Entre otras cosas porque cuando hablamos de defender la democracia, de luchar contra estos casos de falta de ejemplaridad o de corrupción, también defender la democracia y luchar contra esa corrupción es no infundir bulos, descalificaciones, insidias. Va más allá. Es que él es un modelo de ética también, mírenlo, mírenlo. Este gobierno lo que ha hecho ha sido reaccionar de manera inmediata, contundente y ejemplar. Y los momentos en los que hubo una corrupción institucionalizada, protegida e incluso estructurada, pasaron. Son algo del pasado, del año 2018, cuando por fin se abrió paso en las Cortes Generales la asunción de responsabilidades políticas por parte de esas Cortes Generales para acabar con sucesos de corrupción institucionalizada. Creo que puede ser una de las personas a las que más se le nota en la mímica la barbaridad de cómo mienten. Es decir, es que tú se lo notas, además la cadencia de la voz se tranquiliza, se relaja, se para, porque está pensando y dice, joder, si dijera lo que sé, la montamos aquí fina. Bueno, Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? EMEA, oye, de toda la revisión esta que nos está tocando hacernos, ya a ti en primerísima persona, del sumario. Es cierto lo que acaba de decir Pedro Sánchez, ya sé que me sale la sonrisa, la risa y poco menos que la carcajada, pero ¿se puede asegurar que han depurado todas las responsabilidades? ¿O la avalancha de nombres es incalculable, las ramificaciones, la extensión de los contratos que conocíamos ya a posteriores contratos, la aparición de nuevos nombres? Lo digo porque ha habido ya 2 entregas gordas en este sumario y en la segunda es brutal. Es decir, hay una concatenación de nombres que muchos de ellos incluso nos resultan hasta desconocidos, pero que evidentemente formaban parte de un aparataje, un aparato, que es el aparato del Partido Socialista. Bueno, lo primero, Carlos, obviamente, si alguien difunde bulos es el gobierno del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, y el que más recordamos y el más próximo es el del famoso informe borrador de la Comisión de Venecia, ¿no? O sea, Bueno, para bulos, sí. el gobierno de Pedro Sánchez. En segundo lugar, eso de que se han arreglado ya con toda la corrupción que hay en el partido, pues hombre, hay que reírse, ¿no? Porque como dices, según vamos conociendo el sumario, no es que vaya menos a la cosa, sino que esto es una bomba de racimo, no dejan de aparecer nuevas ramificaciones, nuevos personajes. Ahora ya en esta nueva entrega empiezan a aparecer también pues sospechas, ¿no?, que incriminan directamente al ministro de Sanidad, Salvador Illa, laboratorios especializados en PCR, en Libertad Digital publicábamos también, ¿no?, cómo salpicaba incluso a la que era directora general de la Guardia Civil de Pedro Sánchez, María Gámez. A María Gámez, que ahí, Miguel Ángel, vamos a hacer una pequeña paradiña, ¿vale?, para explicar, porque María Gámez, que tenía a su marido y su cuñado implicados en una de las ramificaciones de los casos ERE, donde, qué casualidad, también se les vio salir corriendo con la bolsa de dinero a comprarse inmuebles por media España. Bien, no se libra porque se decide el archivo del caso porque no se encuentran pruebas. No, no, no. Es que casualmente se queda el dossier ahí abajo hasta que se acaba el plazo de realización de diligencias. Y se ha cerrado por un error judicial. Y se ha librado María Gámez de que le pillen, yo no sé si a ella, a su cuñado o a su marido, se ha librado evidentemente porque alguien ha decidido que vamos a dejar aquí esto hasta que pase, hasta que esto caduque y no se puedan realizar más actuaciones judiciales. Sí, son esos errores, entre comillas, que cuesta mucho creer, ¿no? Porque siempre beneficia a los mismos. Entonces, claro, cuando te encuentras que esta mujer, María Gámez, tuvo que dimitir precisamente por los presuntos chanchullos o corruptelas de su esposo, empezaron también incluso a publicarse todos los inmuebles que la estaban encontrando en Málaga, en la Costa del Sol, etcétera, que eran interminables, y cuando tuvo que dimitir por todo ello y parece que está más acorralada su familia y ella con este asunto, pues de repente aparece ahí una negligencia, un descuido, un error Se les judicial, olvida el caso y caduca la actuación. Efectivamente, ¿no? Y al final pues te encuentras que los que son presuntos corruptos, presuntos chorizos y tal, acaban apareciendo en muchos procedimientos, ¿no? En muchos casos completamente distintos, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de aquí, que aparece también salpicada porque iba a gorronear las pruebas PCR pues con los colaboradores, socios o como queramos llamarles, del comisionista Víctor de Aldama, ¿no? Entonces aquí se van abriendo pues nuevas perspectivas, nuevas ventanas de corrupción en esta trama que no sabemos hasta dónde pueden llegar en el ámbito del Partido Socialista, del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Desde luego, según vamos conociendo más y más informes de la UCO y más detalles de esta operación, cada vez tenemos la sensación de que tenemos que esperar todavía más cosas. Miguel Ángel, ya tenemos implicación a través de sus departamentos, porque dice Armengol, es que yo no aparezco citada, no, aparece su gobierno. A ver si se imagina usted cuando ponen gobierno de Baleares, ¿a quién se refieren? ¿A usted o al bedel que estaba en la puerta? Bien, aparecen ya implicados a través de sus departamentos, Ábalos obviamente, aparece Marlaska, aparece Illa, lo citabas tú ahora, aparece Ángel Víctor Torres, ahora elevado y premiado como ministro, un día nos lo explicarán por qué casualidad, de ese Partido Socialista Canario, bien, aparece la propia María Jesús Montero, responsable de Hacienda, que tuvo conocimiento en el año 22 con todo un listado de las operaciones extrañas que estaba realizando Globalia con Soluciones de Gestión. Soluciones de Gestión es la empresa clave en esto, más, cuidado que está cogiendo mucho protagonismo efectivamente Víctor de Aldama, que era el contacto, el comisionista de la trama y contacto directo de Begoña Gómez. Y sus empresas, sus movimientos de dinero, etcétera, cada vez tienen más relevancia. De hecho, era uno de los encargados de sacar el dinero a República Dominicana. ¡Qué casualidad! Que últimamente hacen muchos viajes, ¿verdad?, en el Partido Socialista República Dominicana. O se quieren poner muy morenos o han encontrado allí muchas huchas.
Fijaos, es una cosa maravillosa. Pero quiero centrarme en esto último. Aparece con fuerza ya las relaciones con Globalia y claro, de Globalia no podemos hacer otra cosa que mirar a con quién se reunía y se reunía con Begoña Gómez. Dice el gobierno que esto no tiene nada que ver, que es mala baba. Anda que también la utilización de la RAE se la llevan fina estos. Pero bueno, más allá de la mala baba, ¿hay sustento para estar hablando de que efectivamente había reuniones y que esta persona no tenía por qué tener abierta una unidad de negocio siendo la mujer del presidente, Miguel Ángel? Bueno, yo creo que tú y yo, Carlos, ya lo hemos hablado en alguna ocasión y yo creo que obviamente se está abriendo camino a través de los medios de comunicación y cuando estalló la trama Koldo, ¿no? Como la llamábamos inicialmente, el caso Koldo, empezaron a conocerse pequeñas notas de Europa, ¿no? Aparecían informaciones que parecía que eran cosas aisladas y que apenas afectaban a la investigación. Luego ya cuando tuvimos en poder el sumario nos dábamos cuenta que efectivamente era una parte nuclear del caso, pues toda la rama de Globalia, Europa, Hidalgo, etcétera. Todo ello vinculado al nexo, que es Javier de Aldama, una de las piezas desde luego clave de toda esta historia. Entonces, claro, en los últimos días, en las últimas 2 semanas, ya empieza a sonar el nombre de Begoña Gómez. ¿Por qué empieza a sonar el nombre de Begoña Gómez? Porque obviamente tiene también una conexión directa con esta trama. Es decir, está Víctor de Aldama, está Javier Hidalgo, está Globalia, está Europa, está la famosa empresa de innovación turística Guacalúa y en medio de todo este mare magnum aparece Begoña Gómez. Igual que cuando comenzó a salir lo de Europa, ¿no? Parecía que era una cosa anecdótica en la investigación y que era una cosa en paralelo, pues hombre, cuando empieza a aparecer mucho ya y a sonar mucho el nombre de Begoña Gómez, ¿no? Entonces, como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva, y yo ahora mismo, obviamente, no sabemos todo el contenido de la investigación y de la unidad central operativa, lo que están, los hilos que están tirando, pero yo no descartaría, por supuesto, la posible implicación de la mujer, ¿no? Del presidente del gobierno en una ramificación de esta trama, ¿no? Que es una macrotrama ya de corrupción. Bueno, pues Miguel Ángel, muchísimas gracias y a seguir triunfando con ese Mea Confidencial, donde estamos dando además información totalmente complementaria. Bueno, el socialismo SL también lo estamos dando, de Sandra. Pero bueno, muchísimas gracias Miguel Ángel y vamos a hacerles a ustedes un pequeño resumen, simplemente para que no se nos pierdan, ¿vale? De toda la información que hemos sacado, de todo lo que les hemos dicho, ¿qué resumen sale? Pues evidentemente que esto no es trama Koldo, no es trama Ábalos. Como poquito, es trama PSOE. Y como muchito, es una trama de cercanía clarísima y evidente a Pedro Sánchez. Bien, vamos con el resumen de todo lo que ha salido hasta el momento. 6 ministros señalados, se lo decíamos antes. Ábalos, Marlaska, Illa, Torres, Montero, María Jesús Montero. Sí, María Jesús Montero. María Jesús Montero es la misma persona que en el caso ERE tendría que haber reclamado los 679 millones de euros. Tenía una asignación de competencias directa, por una orden, por una norma directa de la Junta de Andalucía, que decidió no hacerlo y se perdió el dinero. Aquí era la responsable de vigilar que no hubiera quebranto contra la hacienda pública. Desde el año 22 tenía conocimiento de que estaba ocurriendo, que hizo lo mismo que con los ERE, nada. Así que sí, evidentemente toca a María Jesús Montero y Óscar Puente por haber tapado a tantísima gente que los hereda. Y por tener como altos cargos a gente, por cierto, uno de ellos directamente lo asciende él como presidente de una sociedad pública, después de saber que estaban en la trama. Bien, atención, 2 secretarios de organización, no nos olvidemos de esto. Se está hablando de Koldo con Ábalos, sí, Koldo era una persona de referencia de Ábalos, pero Koldo, de quien ha sido siempre una referencia y persona de máxima cercanía, es de Santos Cerdán, actual secretario de organización y alma absoluta de las primarias de Pedro Sánchez. Bien, 2 gobiernos autonómicos, Baleares y Canarias, en la época en la que gobernaban ellos. La presidenta del Congreso, que se niega a dimitir, y le acabamos de ver a Pedro Sánchez dándole respaldo directo. La señora Armengol, como presidenta del Congreso, no podría aguantar ahí ni medio minuto, con la cascada de pruebas que apuntan a ella. Bien, 20 detenidos en total del entorno socialista. ¿Cómo que esto no es la trama del PSOE? Por cierto, los 20 detenidos, retorno a la idea inicial, los 20 son de cercanía a Pedro Sánchez, ni tan siquiera de otras etapas del Partido Socialista. Y vamos con más cuestiones que evidentemente hay que tener en cuenta porque están totalmente demostradas y avaladas en ese sumario judicial. Sánchez fue avisado 6 veces de esta historia. Begoña Gómez se ha reunido con comisionistas. Esto es impresentable. Armengol ha mentido sobre sus contratos, ha mentido en reiteradas ocasiones y la última en esa rueda de prensa. De hecho, habla de que ella hizo una reclamación. Nunca, jamás hizo ninguna reclamación. Lo decía Raúl. La única reclamación que se hizo a través del gobierno ya cambiado del Partido Popular. Ellos hicieron lo máximo que llegaron a hacer, un informe
para avalar la denuncia, y ese informe se presenta el día que toma posesión Marga Proens. Se le tenía que caer la cara de vergüenza. Bien, Ábalos introdujo a toda la red. Bolaños reconoció que el gobierno conocía la investigación, lo ha reconocido abiertamente. Si conocían la investigación, esa sensación que tiene el juez de que hubo un chivatazo es absolutamente cierta y los culpables son ustedes, ¿verdad? Vale. Y Koldo se reunía con los investigados desde que llegó al ministerio, allí, y lo ha seguido haciendo posteriormente, cuando a Ábalos le habían quitado los cargos. Por lo tanto, no era Ábalos, no es el caso Ábalos. No. Koldo podía llamar a distintos ministerios a hacer las gestiones porque tenía un respaldo superior a Ábalos, porque si no, cuando salió Ábalos no podría haber continuado haciéndolo. Quédense con este resumen, ya les adelanto que será superado, porque lo del sumario es brutal y esto no ha hecho más que empezar. Nos vamos al siguiente bloque, con Begoña Gómez, claro.